Bienvenidos a Consumidores en Acción. ¿Cómo están del otro lado? Como siempre, aquí nos encontramos para brindarles información sobre el derecho que tienen los consumidores. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema porque, bueno, hace pocos días fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, específicamente el 3 de diciembre. Así que, bueno, ya comenzamos y nos metemos de lleno en este tema con la doctora Valeria Baccaro de la Oficina de Asesoría al Consumidor de la Unión de Usuarios y Consumidores, a quien ya mismo le doy la bienvenida. Y también nos va a acompañar Karina Carrizo, que es abogada especialista en el tema. Bueno, buen día, bienvenidas a ambas. Hola Alejandra, ¿qué tal? Buen día, Karina, ¿cómo estás? La verdad es que hace tiempito que queremos tocar este tema, Alejandra, en nuestra edición semanal de este programa, que bueno, nos tiene a la Unión de Usuarios y Consumidores como protagonista, como parte de la asesoría jurídica del consumidor que funciona dentro de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, pero queríamos invitar a un especialista que justamente es la doctora Karina Carrizo, que se encuentra al frente de la Oficina de Atención en Mar del Plata y también pertenece al Instituto de Derecho a la Discapacidad del Colegio de Abogados de aquella localidad, sobre todo porque muchas veces hablamos de los hipervulnerables, ¿no? De estas consumidores y consumidoras que presentan algún grado de discapacidad y que encuentran justamente un obstáculo mayor en esta desigualdad que existe entre el consumidor y el proveedor, justamente por su condición de tal. Entonces, es importante tratar este tema justamente en conmemoración del sábado pasado, que fue el Día de la Discapacidad, para que Karina nos cuente, ¿no?, cómo se abordan las temáticas, cuáles son los reclamos más comunes que se presentan, qué herramientas tienen las personas discapacitadas, qué dice la ley, cuáles son esos derechos que deben contemplar y que deben, bueno, justamente ejercer y defender aquellas personas que transiten por esta situación tan especial. Karina, muchas gracias por participar hoy de este programa. Buen día. No, gracias a vos, Vale, por la invitación. Sí, nosotros desde el instituto pertenecemos también al Colegio de Provincia y a través del Colegio de Provincia se efectuó un protocolo de actuación para la atención de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad están la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene rango constitucional y puede ser aplicada sin necesidad de una ley que garantice los derechos. Siempre se tiene que decir persona con discapacidad, porque primero se es persona y la discapacidad no, la discapacidad es una barrera social, porque primero se tiene que ver a la persona y la discapacidad es en segundo plano. Por eso existen leyes que protegen a las personas con discapacidad para erradicar las barreras actitudinales, comunicacionales, edilicias y en la actualidad también las tecnológicas. Desde Colproba se hizo este protocolo de actuación para los consultorios jurídicos gratuitos específicamente, pero al sancionarse la ley de capacitación en discapacidad, la 15926, se extiende el protocolo en la atención tanto de ámbitos públicos como ámbitos privados, del Poder Judicial o administrativos. Siempre se tiene que ver a la persona, más allá de que venga acompañada por otra persona que se sirva de apoyo, porque es la persona la que tiene la vulneración del derecho. Se ha dividido por las distintas discapacidades la forma de atención a la persona con discapacidad. En caso de ser una persona con discapacidad intelectual, hablar a la persona
si se requiere de un apoyo, hablar con la persona que la acompaña, hablar en lenguaje sencillo, con frases cortas, para que la persona pueda entender, darse a entender el reclamo que efectúa como la respuesta que se le da. Si es una persona con discapacidad motora, usuaria de silla de ruedas, tiene que garantizarse tanto la accesibilidad al edificio como la accesibilidad al lugar donde se realiza la entrevista o se realiza el reclamo, tratando de que la persona se encuentre a la misma altura, mirándose a los ojos con el interlocutor, para que pueda efectuar su reclamo. Y después están las personas con discapacidad auditiva, que algunas veces pueden tener lectura labial, pero la mayoría de las personas con discapacidad auditiva, la lengua primaria es la lengua de señas argentina, porque cada país tiene su propia lengua de señas. Tiene que ser la lengua de señas argentina y contar con intérprete, que en la mayoría de los ámbitos públicos o privados no se cuenta con esa herramienta o con ese apoyo para las personas con discapacidad auditiva. Después, las personas ciegas también usan 3 tipos de bastones. El bastón blanco, que es la persona ciega totalmente, el bastón blanco y verde, que es la persona con baja visión, y el bastón blanco con rojo, que es una persona sordo-ciega, por lo cual la atención con esa persona va a ser de tipo táctil o sistema braille. A la persona ciega hay que guiarla, ¿no?, con frases como a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, atrás, y no allá, acá o en lugar indefinido, que la persona no entienda en dónde está el lugar donde está siendo atendido. Durante la pandemia, a raíz del uso de las plataformas virtuales, se hizo también un protocolo de actuación en plataformas virtuales. Por ejemplo, que haya un moderador que le diga a la persona, por ejemplo, a la persona ciega, por ejemplo, si es una persona ciega, tienen que cerrarse los micrófonos, porque al tener activado el activador de voz para poder escuchar, si solamente le habla el interlocutor, la persona puede participar de la charla, pero si hablan varios interlocutores a la vez, ese dispositivo reproduce el sonido de todas las otras voces y presta confusión de lo que la persona está hablando y no entiende. Después también que cada vez que una persona ingrese a la reunión, el moderador presente a la persona para ver la cantidad de personas que están participando de esa reunión. Si es una persona con discapacidad auditiva, que se cuente con subtítulos, con intérpretes de lengua de señas, y que permanezca la cámara abierta de la persona que está hablando para también hacer la lectura labial en el caso de que la persona también haga lectura labial. Y las personas, con discapacidad intelectual, mental o psicosocial, que los micrófonos permanezcan también silenciados, y que la persona que modere presente también a las personas que están ingresando, y también cuando se trata de gráficos o fotografías que estén audiodescriptas, y también se usen pictogramas para, en caso de las personas con discapacidad psicosocial, puedan entender la temática que se está tratando en dicha reunión. A raíz de esto, como dije, se sancionó la ley 15.926 para la capacitación en discapacidad, que va a ser a través del Colproba, que va a bajar el lineamiento y el reglamento a cada departamento judicial de la provincia de Buenos Aires, a fin de que se vea los módulos a tratar y la capacitación de las personas. Tanto público como privado, porque se extendió, antes era para empleados públicos y se extendió también para la parte privada, por ejemplo, para clínicas, para escuelas o para lugares donde la persona con discapacidad puede hacer su reclamo o su
su tratamiento médico, porque se está viendo mucho acá, la parte en las clínicas, en la pandemia se vivió más el uso del barbijo, que en el caso de las personas con discapacidad auditiva no podían darse a entender porque no tenían al interlocutor, porque si bien pueden ser lengua de señas, también tiene que ver la característica facial de la persona, o sea, los movimientos tanto manuales como faciales para entender lo que se le estaba explicando. Y ha pasado que personas sordas han ido y las han internado, tenían COVID y nunca se les ha explicado, porque tampoco hay intérprete de lengua de señas, pero no se les ha explicado sin el barbijo que es el tratamiento a seguir y que estaban enfermos. Eso ha pasado en varias clínicas de la ciudad durante la pandemia, que también desde el instituto durante la pandemia se reclamó el uso del barbijo transparente, que primero decían no porque tiene ese coso, pero hablamos con el CONICET y había un modelo de barbijo que fue aceptado por el CONICET para el uso de las personas con discapacidad auditiva y que era transparente. Cari, la verdad que es muy interesante lo que contás, porque nosotros particularmente sabemos, como defensores de los derechos de las personas, como bien decís, personas con discapacidad, así como hablamos de las personas mayores y ya no de las personas adultas mayores, creo que el lenguaje es muy importante para empezar a visibilizar realmente la problemática. Mar del Plata ha sido la ciudad que justamente dio lugar a un leading case de una persona con discapacidad que quiso hacer un reclamo en una empresa de telefonía y que dado que el edificio no tenía las rampas de acceso para poder él acceder con su silla de ruedas, hablábamos de un hombre en ese caso, bueno, tuvo que ser atendido en la vía pública, ¿no? En una vereda, como en un claro acto de discriminación, ¿no? Y de violación al deber de trato digno y equitativo que obliga la Constitución y que obliga justamente la propia Ley de Defensa al Consumidor, no solo como derecho de consumidores y consumidoras, sino como un derecho humano, ¿no? El derecho humano a la dignidad. Alejandra, yo creo que estos temas justamente tienen bastantes ¿no? posibilidades de ser tratados, pero la verdad es que Provincia de Buenos Aires lleva un trabajo muy interesante en este protocolo y lo importante también de capacitarnos, así como lo hacemos con la ley Micaela, con el tema de perspectiva de género, también es importante capacitarnos quienes estamos al frente, ¿no? Estamos hablando hoy por hoy de la inclusión digital y también eso incluye también, valga la redundancia, a esas personas que, como bien vos decís, Cari, que tienen que acceder sin posibilidad de ver, sin la posibilidad quizás de poder, bueno, tener este lenguaje, ¿no? de señas correctamente utilizado. Así que me parece interesantísimo esto del protocolo como para empezar a imitarlo en otras provincias, ¿no? Por ejemplo, aquí en Santa Fe. Sí, justamente eso te iba a consultar, si eso es solamente se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires o es extensivo hacia todo el territorio nacional. Empezó desde Colproba, que es el colegio de provincia, y ahora se ha pasado también el protocolo para FACA, que es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, para que se pueda extender al resto del país. Sí, porque es sumamente interesante, ¿no? Esto de las limitaciones que plantean los distintos espacios hacia las personas con distintos tipos de discapacidades. Es realmente, bueno, hay que resolverlo de alguna manera, porque, bueno, esto que planteaba, ¿no? Valeria, de esta persona que tuvo que ser atendida en la vereda, que ya lo hemos mencionado aquí en este programa, en algunos otros casos, en algunos otros programas, es realmente terrible cómo a esta altura todavía, con todo lo que, bueno, los avances que hay y demás, no sea obligatorio que en cada lugar público, por ejemplo, haya una persona que esté capacitada con lenguaje de señas o con alguna otra cuestión técnica o edilicia, o que se realicen las reformas necesarias para que todas las personas con las distintas discapacidades que presenten puedan acceder como cualquier otro ser humano a una atención igual y con los mismos derechos que cualquier otra persona, ¿no? Sí, sí. Pasaba en el mismo colegio de abogados también, que ahora está todo reformado,
que es accesible para cualquiera, que sea en silla de ruedas, la madre con el carrito, un adulto, una persona mayor con bastón, claro. Pero también, o sea, se fueron viendo esas reformas también desde el colegio para el exterior, y también cada vez que hacen alguna reforma en algún edificio, de judicial nos consultan también para ver la rampa, para ver el acceso, porque no solamente el acceso al edificio, porque puede ser divino el acceso al edificio, pero después hay una escalera en vez de un ascensor para poder ir a una. Eso ha pasado también, sí. Rampa divina y después acceso por una escalera, para hacer un reclamo. Sí, pasó a uno de los compañeros nuestros del instituto. O sea, bien, hago el reclamo, tiene que subir la escalera. Claro, exacto. Es como que parecería ser como una cuestión ya más bien del colmo, ¿no? Tengo el acceso para poder llegar hasta el edificio, pero luego no para... Claro, pero después imposible. Total. Claro, la accesibilidad tiene que ser total, tanto en el edificio como en el lugar donde tiene que hacer el reclamo. Claro. Cuando sea distinto de... Entonces, lo mismo pasa, ¿no es cierto, Cari? Cuando uno lo ve quizás en los bares y restaurantes, el tema de los baños, ¿no es cierto? De dónde está ubicado el baño para aquella persona así con una discapacidad. Sí, nosotros generalmente cuando después del instituto vamos hacemos bar o algo. Claro, nos ven llegar persona con silla de rueda, persona ciega, y nos miran como diciendo ¿qué hacen acá? Y le preguntamos, ¿carta en braille? ¿No tienen? O lo que tienen también es que no le hablan a la persona con discapacidad, le hablan a la persona supuestamente normal, y le preguntan, ¿qué quiere comer? No, pregúntele a él qué quiere comer. Claro. O qué quiere tomar. Exacto, exactamente. Eso también, la infantilización como se dice, la infantilización cuando son las personas con síndrome de Down, por más que tengan 30 años, y esto de ignorar a la persona con discapacidad en la necesidad que tiene, por ejemplo, de pedir una hamburguesa o pedir algo para tomar. Claro. ¿Cuánto hay por recorrer en el material? Son las barreras actitudinales que más que nada. La diversidad, hay para trabajar, y por eso exactamente, que eso también es como una educación para la que estamos teniendo que ser formados, ¿no? Sí, creo que la capacitación en este tema es fundamental, y sobre todo a las personas que tienen este vínculo, ¿no?, de atención al público. Debieran absolutamente todas, en cualquier espacio donde haya atención al público, debieran tener una capacitación para manejarse con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Así como, bueno, vos decías, Valeria, se puso obligatoriamente la capacitación de la ley Micaela y de otro tipo de leyes también en distintos ámbitos. Creo que esto es para pensar en avanzar en este sentido, ¿no?, en relación a las personas con discapacidad. Sí, exactamente, como está la ley Yolanda también. Sí, también te iba a decir la ley Yolanda. Claro. Y acá en Mar del Plata está la MIC especializada para personas con discapacidad y adultos mayores, a raíz de que, si bien la persona hacía el reclamo en un ámbito, después se tenía que trasladar a la MIC común, y no había personas capacitadas para la atención de personas con discapacidad, y además las distancias. Algunas veces le convenía más ir a la persona a la parte del puerto, que vivía por ahí, que llevarse hasta el centro, que es donde está la MIC general. Así que la MIC está especializada está hace 4 años, y los mayores reclamos eran la parte de el cumplimiento de las obras sociales, ¿no?, en las prestaciones de salud. Pero también había otro tipo de engaños, por ejemplo, la compra de celulares, y también muy frecuentemente eran el cambio de planes para la telefonía y eso, y para el internet de las personas con discapacidad. Así que ahí se toman denuncias. Está en la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, que funciona ahí en Pescadores, en Magallanes y La Costa, ahí en el puerto de Mar del Plata.
Así que se hacen reclamos vía internet también, para las personas que no pueden trasladarse al lugar. Se les hace una entrevista telefónica y después por internet se le inicia todo el reclamo y van siguiendo eso. Igualmente las personas que están en la MIG están capacitadas en defensa del consumidor y en discapacidad. Bueno, con las 4 personas que atienden Karina. ahí. Gracias, Karina, porque la verdad que era una experiencia que queríamos compartir, justamente a través tuyo, y bueno, empezar nosotros a tener una mirada de este tema que todavía no lo hemos explorado, no porque no haya una necesidad, sino porque era uno de los temas que queríamos poner en la agenda, ¿no? Para empezar a trabajar en eso y mejorarlo de cara al año próximo. Así que, bueno, de mi parte agradecerte que nos hayas dado este tiempo y que te hayas, especializado, y para nosotros es un orgullo que la filial Mar del Plata lleve adelante este tipo de reclamos y que tengan una oficina especializada, porque me parece que es un ejemplo a seguir e imitar, como tantos otros, ¿no? Que vienen de esa ciudad que es tan bonita y que uno la asocia con un momento hermoso del año, pero que bueno, que recibe tanta gente mayor también, ¿no? Tanta gente mayor y que de alguna forma también en eso han dado muchísimas experiencias también para imitar. Así que bueno, gracias. Bueno, sí, muchas gracias, Karina. Realmente Valeria, sumamente interesante el aporte, y creo que abre las puertas para, que otras organizaciones también, como Valeria y distintos lugares en distintos puntos del país, sigan este camino, ¿no? Sí, la experiencia tiene que ser en todo el país para la inclusión de las personas con discapacidad y para que puedan hacer los reclamos en igualdad de condiciones con las demás, como dice la Convención. Claro, totalmente. Bueno, Karina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Valeria, es súper interesante el tema, y como siempre, dejamos, ¿no?, la puerta abierta para seguir pensando, porque estos son temas que abrimos para pensar y para, ver qué camino seguir y cómo iniciar todo este recorrido para que haya más inclusión y que para que las personas con algún tipo de discapacidad tengan la menor dificultad posible al momento de tener que hacer cualquier tipo de actividad, y que puedan gozar de sus derechos plenos como cualquier otro ciudadano. Lo que me queda preguntar es, ¿dónde deben dirigirse las personas con discapacidad que ven vulnerados sus derechos o que se encuentran con algún tipo de obstáculo al momento de hacer algún tipo de actividad o de realizar algún reclamo? Si lo tienen por ahí presente. Sí, bueno, en realidad, en términos generales, si es un acto de discriminación, pueden dirigirse claramente ante el INADI, ¿sí? Es un instituto nacional, y si no, ante cualquier organismo de defensa del consumidor, ya sea la Unión de Usuarios y Consumidores, sea las oficinas municipales de formación al consumidor, de cualquier lugar en el que se encuentren, y desde luego seguramente la Secretaría de Derechos Humanos o Defensoría del Pueblo, que tienen áreas específicas que trabajan en tema de discapacidad, ¿no? Donde, como en el caso de Mar del Plata, hay organismos especializados. Seguramente cuando nosotros hagamos algún tipo de información específica respecto a esta área, vamos a dejar disponible, Alejandra, esos lugares. Y también hay asociaciones y muchas ONGs que trabajan en base a eso, ¿sí? Así que lo vamos a dejar disponible tranquilamente. Bien, perfecto. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a Valeria Vaccaro y a Karina Carrizo por este tema, ¿no?, que han trabajado hoy, que realmente es sumamente interesante. Y recuerden que pueden comunicarse con la Oficina de Asesoría al Consumidor de la Unión de Usuarios y Consumidores los martes a jueves de 9 a 12:30 en Corrientes 450, tercer piso. También lo pueden hacer a través de su correo electrónico unionusuariosYconsumidores@
consumidores@gmail.com. También es su página de Facebook, La Unión Rosario, y a través de su número de WhatsApp 3417-547010. Allí también pueden hacer consultas o pedir un turno o plantear sus inquietudes. Bueno, hasta aquí hemos llegado con Consumidores en Acción en el día de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Muchas gracias.